lo presentamos al principio del programa, son jóvenes, son estudiantes y preocupados, como decíamos, millones de otros jóvenes, porque de facto el mercado y el capital les niega el derecho a la vivienda a muchos millones de personas, pero especialmente a los jóvenes que ven nublado el futuro para lograr este derecho, pero además de estar preocupados, bueno, se han dedicado a organizarse en colectivo, a reflexionar, a hacer periodismo desde los barrios para defender la memoria. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rubén, Jesús, en serio, gracias por la invitación. Al contrario. En serio, apreciamos mucho que nos hayan dado el espacio y en especial como es un tema ahorita pues tan importante que afortunadamente ha estado ya un poquito más en el ojo público el tema de la gentrificación, pero que es algo que ya viene pasando desde hace muchísimos años y que ahorita ya con pues todavía más fuerzas y poderes que están alrededor, como el tema de la FIFA, del Mundial, como ahorita el tema de los Airbnb, pues es algo que todavía toma muchísima mayor importancia y creo que pues el poder tener estos espacios está increíble. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y pues este esfuerzo que hacen. Si quieren, antes de hablar, digamos, lo que han publicado varios reportajes y han hecho varias investigaciones, pero creo que tiene muchísima resonancia lo que en particular hicieron sobre Airbnb. Recientemente aquí mismo en Canal 44 se retomó el tema, en NTR lo han retomado otros compañeros. Pero antes de esto, ¿qué es el colectivo y cómo nace el colectivo Éxodos? Por favor, preséntense. Está Fernando Casarín. ¿Tu nombre? Luciana Arias y Alejandra Partida. ¿Quién de ustedes quiere comenzar? Bueno, adelante, Luciana. Bueno, surge justamente de la preocupación de nosotros como jóvenes de estar pensando, pues nosotros después cómo vamos a poder tener una vivienda. Justo pues antes era mucho más sencillo obtener una vivienda y había personas incluso de nuestra edad que ya podían conseguir su casa y así, y ahora pues el esquema es un poco diferente y ya como que se plantea vivir con roomies y así, entonces surge desde aquí y pues justamente fue de que nosotros cómo podemos aportar dentro de este tema, ya que pues la gentrificación tiene varios puntos y varias ramas que podrían ser un poco confusas y varios términos que podrían llegar a confundir a los jóvenes, entonces fue justo de cómo ponemos esta información a la mano de los jóvenes para que uno entiendan la gentrificación, entiendan por qué debería de importarles este tema y entiendan que el hecho de que hoy sea más difícil para ellos conseguir una vivienda no es su culpa, sino que viene relacionado con varios puntos y justo viene desde cómo está estructurada hoy la sociedad. Y bueno, pues básicamente eso. Así es. ¿Se conocen del ITESO? ¿Los tres son estudiantes del ITESO y todos los integrantes del colectivo Éxodos o también de otros espacios? Principalmente los miembros del colectivo Éxodos somos estudiantes de la carrera de Periodismo y Comunicación Pública del ITESO, a partir de estudiantes de primer semestre a, próximo séptimo semestre en mi caso. Pero pues también hemos tenido a personas que nos han estado ayudando, principalmente algunos maestros que pues lo que está interesante a esta dinámica que tenemos como alumnos es de que pues muchos al ser de varios semestres íbamos utilizando las habilidades que aprendíamos dentro de esta carrera y las poníamos dentro del proyecto. Es lo que es muy interesante de tener tantas personas dentro de esto. Somos más o menos 20 personas los que estamos dentro de este proyecto. Y yo sé que se va a decir bueno, son estudiantes del ITESO hablando sobre crisis de vivienda, ¿no? O sea, mandaron las personas más blancas que pudieron encontrar. Pero pues justamente como menciona Luciana, es algo que ya nos está afectando a todos en una manera generacional, que ya es un problema en cuestión del sistema y un problema que incluso se va a ver que todavía va a ir a muchísimo más. Y que pues nosotros siendo estudiantes pues ni siquiera sabemos, estamos completamente a la deriva en este tema. Alejandra Partida, ¿por qué decidieron especialmente, digamos, como utilizar el periodismo como herramienta justamente para hacer estas investigaciones y resistir, como dicen, ¿no?, el avance contra la memoria? Sí, pues algo que teníamos muy a nuestro favor de que fuéramos tantos en este caso como equipo es que también hubo una mezcla de habilidades muy interesantes. Por ejemplo, Luciana está enfocada al arte y el reportaje que yo y Fer hicimos está muy enfocado hacia los datos y hacer mapas de la gentrificación. Y algo también que teníamos a nuestro favor es
la mezcla de experiencias siendo estudiantes. Por ejemplo, algunos son de Guadalajara, han vivido toda su vida aquí, han visto este proceso del cambio de los barrios, y otros como yo somos foráneos, llegamos a esta ciudad y nos encontramos con esta situación de la precarización de la vivienda, que nos toca vivir con roomies en situaciones precisamente de precarización, con rentas impagables, tener que irnos a las afueras de la ciudad. Oye, una duda ahorita que comentan varias veces lo de tener que vivir con roomies. Es como parte de la narrativa de los gobiernos y de los empresarios, porque al principio muchas veces recuerdo que promocionan estas formas de vivienda, huevitos, apartamentos pequeños. Es que los jóvenes, como si alguna es trendy, sí, es que chido vivir con roomies y están acostumbrados, eso es lo que quieren, esa es la nueva tendencia. No necesitan patiosotes, sí. Tiene hasta un nombre que según eso, el co-living, así lo llaman. El co-living, que es como si fuera la nueva. Me acuerdo que cuando lo leí fue como la nueva forma de moda de vivir de los jóvenes, como si fuera una elección o algo así. Si fuera cool incluso, ¿no? Ajá, exacto, sí, completamente. Es una realidad que están siendo obligados a esto. Sí, y desde el nombre podemos ver de dónde viene esta tendencia que nació un poco más intentando apelar hacia esta población de los nómadas digitales, que son los que vienen, que sí tienen el poder adquisitivo para poder costearse una vivienda chica, pero en una buena zona, que cuesta mucho más de lo que muchos locales pueden pagarse. Claro. Saben, vamos de una vez al corte para que al regresar entremos de una vez especialmente a este tema de esta investigación sobre el Airbnb, que están los datos, pero también está el fanzine, que supongo que es tuyo, Luciana, el fanzine, no, bueno, de quien sea, pero que, digamos, hace un buen resumen del problema. Vamos a la pausa y volvemos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y estamos conversando con
Fernando Casarín, Alejandra Partida y Luciana Arias del colectivo Éxodos, que nos explicaban cómo es que se animaron a integrar este colectivo. Y entre algunas de las investigaciones que han hecho, me parece una de la mayor relevancia, porque avanzaron muchísimo en la precisión acerca del fenómeno de estas plataformas de renta, que es Airbnb, y cómo esto ha impactado justamente, pues, cómo se vive el encarecimiento y impulsando la gentrificación. No sé si nos pueden hacer un resumen de este reportaje que titularon Se Vende Guadalajara. Bueno, partimos primero de cuantificar la gentrificación. Y para ello también queríamos hacer mapa para, además de sacar todos estos datos, uno, darle visibilidad a este proceso, que se vean por colonias también desglosado, y jugar un poco con la mezcla de los datos, porque la gentrificación no se queda en una cosa, no es solo el aumento de las rentas, no solo Airbnb, el precio de la vivienda, es una mezcla de todos estos factores. Y también la oferta juega ahí una gran parte, cuántas casas se están construyendo, cuántas casas están deshabitadas. Entonces, en estos mapas decidimos jugar un poco con eso, mezclar, ver cómo se iban desfigurando los datos. Sí, me gustó cuando incorporaban a la reflexión de Andrés de la Peña, que dice, de alguna manera quizás más comprensible, se trata de un fenómeno de casas sin gente y gente sin casas, ¿no? O sea, es absurdo que se esté construyendo casi como nunca, bueno, como en muchos otros periodos de historia de la ciudad, y sin embargo no es para que la gente la habite. ¿Para qué son? Pues es que principalmente el uso de estas nuevas construcciones, pues sigue esta misma lógica de utilizarlo para viviendas de uso temporal o para simplemente tenerlas como una carpeta de inversión o como esos bienes asegurados. Especular, ¿no? Exactamente, exactamente. Y estamos teniendo así como de, ok, pues tenemos un buen de casas, entonces, ¿por qué no concuerda de poder tener una vivienda y a un precio pues asequible? Ni siquiera estoy diciendo justo, pero al menos algo que podamos pagar con nuestro salario. Y es justamente esa dinámica de no tener regulaciones en ese tipo de cuestiones, ya sea el tema de Airbnb, ya sea el tope de la renta, ya sea en las viviendas deshabitadas, que no existe un impuesto para para cuando se tiene un alto número de viviendas deshabitadas. Pues esto obviamente, viviendo la lógica del capital que pues obviamente en Occidente vivimos la lógica del capital, pues está completamente aceptado. Encontraron un número, 11,300 y tantas fincas dedicadas a Airbnb, me parece. ¿En qué periodo? Y si nos precisan la cifra, ¿quién? Alejandra, Fernando. Sí, los datos se sacaron en octubre de 2024, del anterior año, y pues la neta sí son muchísimas Airbnbs, pero algo que sí quisiera como aclarar, al menos de tomar como el punto de enfoque, es el problema no es en sí el número tan abismal que tenemos de Airbnbs, que claro, es un problema. 11,300, ¿en qué periodo de tiempo? ¿Desde cuándo más o menos empezaron el registro? Según yo es 2015. 15, sí. Según yo es 2015, ¿Al 2024? Así es. Perfecto. El problema no es el número tan abismal que tenemos de Airbnbs, que sí es un problema, pero que también cuando lo comparamos con los casos más abismales, pues es como de, ok, Ciudad de México tiene casi 20,000, todo eso. Sino el problema es el porcentaje tan fuerte que tenemos de Airbnbs en ciertas colonias centrales. Es el uso de que tenemos, por ejemplo... ¿Cuáles son? Colonia Centro, ¿no? Colonia Americana. Ya sea la zona centro, Ladrón de Guevara, La Obrera, obviamente lo que pensamos siempre cuando pensamos en gentrificación en Guadalajara, que es la Colonia Americana. ¿Te puedo decir algunos datos? Sí, por supuesto. Por ejemplo, la zona centro, tenemos ahí, es el lugar con el mayor número de Airbnbs, que son 847 Airbnbs, pero que va de a lo que tengo aquí es... ¿Tienes la tablet? El porcentaje ¿El porcentaje? Es más o menos mayor de 12%, que dices, ok, es mucho, es una por cada 10, pero el mayor problema es cuando te vas, por ejemplo, que yo es el que siempre pongo como el caso más, no extremo, porque hay colonias pequeñas con un mayor porcentaje, pero sí es considerando el número de viviendas totales, es el caso de la Colonia Obrera. Exactamente. Sí. La Colonia Obrera tiene casi un 30% de viviendas completas que sirven para Airbnb. Si mal no recuerdo, la Colonia Obrera es contigua a la Americana, ¿no? Hacia el poniente. Así es. Ajá. Sí, y es Perdón, oriente, hacia el oriente.
Y eso que no estamos tomando en cuenta de que eso es necesario explicarlo también de los datos, todo, que es una cifra que podría estar a la baja. ¿Por qué? Porque la base de datos que conseguimos de Airbnb está clasificado en 4 cosas, que son viviendas completas, cuartos privados, cuartos compartidos y cuartos de hotel. Eso te iba a preguntar, esos 11,000, ¿cómo está distribuido? Esos son el número completo de Airbnb que Todos, tenemos, ajá. exactamente. Pero cuando utilizamos el porcentaje, la manera que pudimos encontrar para medirlo es comparar el número de viviendas completas que hay de Airbnb, o sea, descartando los cuartos privados, Ajá. compartidos, todo, y comparándolo con el número de viviendas totales que tenemos en la colonia. Pero esto también ya sabemos que existen pues casas que están divididas, cortadas en 4 y que funcionan como 4 Airbnbs. Así que este casi 30% que tenemos en la colonia obrera, que es sin contar los cuartos privados compartidos y de hotel, podrían ser muchos más. Claro, mucho No, más. de Claro. seguro son muchos más. Terrible, terrible. ¿Cómo impacta, Jesús? No, adelante. ¿Cómo impacta en, digamos, justamente en precios o a los residentes de larga duración, por decirlo de alguna manera, en esos barrios, la llegada de estos nuevos inquilinos? No sé si tú o Luciana quisieran comentar, Luciana. Bueno, tenemos 2 lados, ¿no? Primero tenemos el cómo cambia un barrio físicamente, el cómo se ve y cómo es un edificio y así, y las estructuras de vivienda. Y tenemos otro lado, que es el cómo afecta el tejido social. O sea que Exacto. el hecho de que sean viviendas temporales afecta en el que igual ya no me va a llevar tanto con mis vecinos, o el hecho de que la gentrificación pues haga interés a cierto tipo de establecimientos y así puede hasta cambiar la manera en la que yo solía alimentarme o los lugares a los que solía ir, el precio. Hay un caso emblemático en la Americana que es Leonela, Ujú. ¿no? Robles Gil y Prisciliano Sánchez, que está de escándalo por un video que acaba de difundir el grupo de vecinos de la colonia Americana, en la que se ve el tipo insultando a los empleados, maltratándolos, en fin, se ve el tipo de gente que está llegando con estos procesos, ¿no? Y justamente lo que decías, se llevó entre las patas a varios, digamos, negocios locales, ¿no? De gente de ahí del barrio. Justo quería preguntarles, en ese aspecto, hay relacionado con la gentrificación es el fenómeno de la homogenización, digamos, del entorno cultural y de toda la lógica. ¿Es un poco lo que estabas comentando, los impactos también? Sí, Se habla de esa también tiene homogenización. mucho que ver. Justamente dentro de la investigación yo entrevisté a Cristian Omar. Él tiene un libro que se llama La Barranca de Huentitán, donde habla mucho acerca de este tema. Él lo llama blanquitud por desplazamiento y se refiere como justamente como en los barrios cada vez vemos como personas que se parecen mucho y justamente pues tienen en común muchas que son personas blancas y pues llegan como a estos barrios más populares y pues bueno, se relaciona mucho con este tema porque pues justamente nos habla de las personas que están llegando y que tienen un privilegio pues más grande, ¿no? Así es. Alejandra. Sí, Adelante. ahí como decía Luciana, estamos hablando de un proceso socioespacial, por eso, Ajá. porque además de desplazamiento y transformación del entorno, eso de que hagan un embellecimiento para los que vienen acá, también es una transformación de la cultura. Y ahí también en la mesa están jugando al paralelo 2 procesos, que es la gentrificación y la turistificación. La turistificación que viene más de esto de las viviendas de corta estancia, y entra esto del blancamiento por despojo, que hacia quién se están viendo los negocios, hacia quién se está viendo la vivienda. Y pues Leonela, como ustedes lo mencionan, es un concepto totalmente europeo y de desalojamiento de los negocios locales para este tipo de clientes. Así es. Y el Adelante, tema Manuel. de que ahorita creo que queda perfectamente cuando empezamos a meter el tema de blancamiento por despojo, blancamiento por desplazamiento, pues el tema del Parque Rojo, ¿no? Claro. El hecho de que por la excusa del Mundial, pues se está tratando de justamente homogenizar el ambiente, el hacerlo limpio, pulcro, el quitarte todas estas disidencias que había en el parque cuando pues sabíamos que
El Parque Rojo, antes de ser un parque, era un centro cultural. Era un centro de reunión donde había convivencia de grupos LGBT, de grupos de feministas, de grupos culturales. Yo me acuerdo que hace varios años, incluso que había empezado antes, estaba la comunidad de los skaters, los freestylers que los corrieron por el tema de drogas. O sea, había muchísimas cosas que se buscaban todo aura que se busca de toda esta limpieza para embellecer en muchas comillas, embellecer esta Así ciudad, es. pero volverlo hacia la blanquitud para presentarlo en una bandeja de plata a la FIFA. Fíjate que es quizás uno de los mejores ejemplos de cómo se destruye un nodo de diversidades que había en la ciudad. La verdad nos queda un minuto, quizás unos segundos más. Más bien si tienen, más están invitados, ya programaremos específicamente otra próxima entrevista, pero por lo pronto alguna otra actividad que tengan contemplada próximamente. ¿O alguna investigación en curso? No una investigación en curso, pero algo con lo que yo me quedaría, precisamente que ahorita tocamos el tema del mundial, que debemos de prestarle mucha atención y ser muy exigentes con nuestros servidores públicos de que se respete el espacio público y que la inversión que se está haciendo, el derrame económico, sea verdaderamente para el beneficio de la comunidad y que se tenga un diálogo de la sociedad civil con las autoridades para que pueda ser un proceso democrático. Y por último, nomás que recordar que los datos de Airbnb están completamente disponibles en la página de Éxodos para que quien pueda lo descargue y siga ampliando esta investigación. Y evidentemente invitados a leer los reportajes e investigaciones que publica este colectivo. Y pendiente luego conversar para ver los planteamientos, qué alternativas hay para... Exacto, Hay está mucho pendiente. que conversar. Y sí, seguiremos conversando con ustedes y también la próxima semana con Máximo Ernesto Jaramillo y Andrés de la Peña sobre estos temas. Para si está interesado en seguirlos, continuaremos esta conversación. Muchas gracias, Fernando Casarín, Alejandra Partida y Luciana Arias. Muchísimas gracias por estar con nosotros del colectivo Éxodos. Con esto nos vamos, lo invitamos a quedarse en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y mañana lo invitamos a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Gracias.